En Bolivia no le venden gasolina al extranjero. ¿Qué? Sencillamente eso, no te venden gasolina. Si tú en un video decía, después de, o sea, uno se puede caer 3 veces, la cuarta ya físicamente te cuesta mucho levantar la moto. Y yo decía, no, Ya voy en la... no, yo decía, se cae a posta, no es tan trágico, tal cosa. Ese día yo dije, perdón, Agustín. Camioneta. No lo hizo todo. Fue después de ir a Ushuaia. Casi no acabamos este episodio. Sí, ya. Todo fue un engaño. Sí, todo. Viendo esa moto, estoy viendo un pedacito de Ushuaia. Sí, todavía, esa carpa tiene todavía polvo. Hay que enfrascarla ahí. Yo te conté que con Lazo fui a ver La Negra. Pues él fue la persona que me acompañó Ay, ¿en serio? Sí. No jodas. cuando vi el negocio. Pues es que él es una de las, pues él tiene, no solamente tiene la Bistrom, sino que él le hace todos los mantenimientos a la Bistrom, sabe mucho de mecánica, entonces Es claro, el propio. Ay, qué bonito. e incluso él me recogió en esa moto y fuimos a ver la Negra. Wow. Ay, qué chévere, yo no sabía eso. Ay, tan bueno. Sí, yo por ahí debo tener el videito cuando fuimos a ver La Negra. Bueno, arrancamos un episodio más, esta vez un poco accidentado porque hoy ha sido un día muy lluvioso y es como el cuarto intento de montar el set, pero bueno, esperamos ya poder sacarlo porque hoy tenemos también un invitado de lujo, una persona, es que ya se vuelve costumbre A todos le dicen lo mismo. echarle flores a los invitados, pero es que en serio sí, este man era una de las personas que también me soñaba por tener aquí. Ya ven la moto que tiene al lado, no solo le tengo mucho cariño a él, sino también a la moto, porque con esta motico fue que fuimos a ver, cuando fuimos por primera vez a ver la moto que estaba en venta, la negrita, y este man fue quien me acompañó porque es, yo creo que el amigo que más de mecánica sabe y además conoce su moto súper bien, entonces era muy conveniente que él fuera quien le diera el visto bueno a la Negra. Pero bueno, sin más preámbulos lo presento, él es Daniel Lazo, hizo el viaje que nosotros nos estamos pensando hacer hasta el sur del continente, lo hizo en esta moto, entonces yo creo que va a ser una conversación también muy nutrida para preparar este viaje. Y bueno, yo creo que también es una persona de la que te he hablado mucho, de la que nos... Sí, bastante. Incluso en el mismo viaje, yo creo que esa fue como la primera vez que me contaste de él. Sí, Ajá, todo el tiempo, porque todo el era una tiempo. persona que nos estaba sacando de líos Con constantemente. preguntas, pues el de que el chip del celular, que yo no sé qué, pues hasta cosas ahí como de que, por favor, El alguien que rodamiento, todo, sepa. hasta con el tema de la policía. Sí. Yo creo que fue una de las primeras personas que me alertó por esa experiencia. Dani, vos hiciste ese viaje, como ya lo adelanté, hasta Ushuaia. Ushuaia era el destino meta de ese viaje. ¿Cómo era la ruta que vos tenías planeada y en cuánto tiempo estabas planeando hacerla? Bueno, sí, la meta siempre fue Ushuaia. Era el objetivo que en realidad yo lo tenía desde hace mucho tiempo atrás, hasta el día que compré la moto. Ese día sentí que se acercaba mucho ese momento. Ya con respecto al viaje en sí, yo considero que no hubo mucha planeación. Yo siempre como que conversaba con mis amigos, nos encontrábamos y yo les decía quiero viajar al sur y tal.
y empezaba la gente a animarse. El día que yo compré la moto, un grupo de amigos pues también como muy contentos se fueron animando y muy allegados a mí iban comprando también motos de alto cilindraje. Entonces en algún momento hubo un grupo de amigos que les llamó mucho la atención la idea y dijeron, no, venga, espérenos y nos vamos juntos. Y yo, uy, qué bacano, un grupo de amigos ir a Ushuaia. ¿Cuántos amigos? Éramos dos más, bueno, habían tres más. O sea, tres motos. Tres motos, sí. Aparte de la tuya. Correcto, sí, okay. Así era. Entonces empezábamos a conversar y uno de ellos sí era muy ordenado, marcaba toda una ruta, kilómetros, hospedajes de tal lugar a tal lugar. Entonces eso se fue ordenando mucho y yo dije, bueno, me parece una buena base, es como un buen plan de viaje y me aferré como a él. Tiempo después, dentro de las conversaciones que yo tenía, conocí a una persona, se llamaba Oscar, y hizo Chile-Colombia en bicicleta. Wow. Y fue de esas primeras conversaciones que tuve con una persona que ya tenía como cierta experiencia en viajes, que me hizo como ciertos comentarios que a mí se me quedaron como muy grabados. Y me dijo, si quiere haga un plan, pero yo le aseguro que al siguiente día de usted salir, ese plan se le va a desbaratar. Y yo pues al principio dije como no, o sea, yo voy con mi plan y tal. Efectivamente, o sea, yo estaba aquí en Cali y me cambiaron las condiciones. En el Valle del Cauca habían como en ese tiempo protestas, habían paros, la Panamericana la cerraron, entonces me tocó tomar otra ruta y ya todo eso cambiaba los tiempos, los kilómetros. Y tenía, o sea, en ese plan había como un tiempo límite de llegada o cuánto tiempo tenías como... Claro, en temas de tiempo yo también como con los análisis que había hecho y hay como muchos factores que a uno lo cohíben o lo amarran. Para mí el más grande era el tema laboral y financiero, que me preocupaba mucho, como uno estar a la deriva y sin tener un ingreso fijo. Entonces yo calculé el tiempo de 3 meses. Yo dije, en 3 meses yo voy a Ushuaia y vuelvo. Pero porque el plan era ir y volver. O sea, vos sacaste como una licencia de trabajo. Claro, exacto, así era. En realidad, eso pasa como en diciembre del 2022. Estaba en fin de año. Creo que ese fin de año lo pasé, creo que en Sapsurro, si no estoy mal. Y esa noche yo dije, salgo para Ushuaia este año sí o sí. Llego de ese viaje y o sea, como que le presento a la empresa una renuncia. O sea, yo les digo, me voy, me gusta el trabajo, pero me voy sin regreso porque no sé cuánto me demore. Y como que la empresa me abrió las puertas y me dijo, no, venga, ¿cuánto tiempo es? Y yo creo que 3 meses, pero yo no sé cuánto. Entonces me abrió las puertas y me dijo, no, vamos, hagamos una cosa, saque una licencia y vamos mirando cómo le va yendo. Y yo, bueno, buenísimo, como que me esperan. Entonces eso como que me ató más y dije, tengo que volver en 3 meses porque me están esperando. Como esa responsabilidad, claro, de que entonces, ellos dieron como ese, sí. Sí. Entonces yo salgo como con esa idea y ya 3 meses era como mi límite. Pero bueno, eso se fue cambiando en el camino. Pues muy corto. Y tú, sí. O sea, cuando tú saliste dijiste, no, sí, 3 meses da. Claro, yo pensaba eso, pero lo que les digo, ese plan al siguiente día de salir ya yo decía, no, esto va a ser diferente. Va a ser diferente y además que tú te vas enamorando de los lugares a los que vas, te quieres quedar, bueno, eso ya... Las cosas que también va pasando porque uno piensa que no se le va a pinchar la llanta, que no... Sí, claro, los imprevistos... Sí, igual, pues es que no es lo mismo uno como planear, no sé, un viaje a la costa, sí, claro. Pues como en el mismo Colombia, siendo Colombia pues como muy grande y cierto, y hay sectores muy lejos pues como de Antioquia y bueno, todo eso, pero sin embargo como que uno tiene un poquito más de control en los tiempos, pero es que tan abajo... Tal cual. Eso está muy complejo, sí. Pues cómo hacerlo en 3 meses. Sí, la conclusión que yo digamos, una de las conclusiones del viaje es eso, es
por más que tú tengas un plan, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, disfrútatelo, gózatelo, no pienses tanto en el tiempo. Es como aprovechalo al máximo, lo que se presente en cada uno de los lugares. A mí me pasaba mucho que habían lugares que de pronto no me llamaban la atención y yo, en mi plan era 2 días, no, yo salía el siguiente día y ya, pero otros en los que yo no me quería ir y pasaba una semana entera, entonces eso ya me cambiaba todo el cronograma para abajo. Y también otra cosa que eso sí yo nunca lo pensé, creo que fue un error de lo que no planeé, pero bueno, todo se dio, eran los tiempos en el sur, el tema de las estaciones. Y es que, claro, cada que yo iba bajando, iba entrando más, por ejemplo, cuando ya iba entrando a Chile, iba entrando a Argentina, ya la gente me decía, ¿para dónde va? Y yo, Ushuaia. Si usted está loco, ya no llega porque entra el invierno full y la vía la van a cerrar. Entonces ya me decían, no, o sea, ya no le da. Y yo no sé, yo no pensé como en eso antes de salir, sino que dije salgo y ya, no sabía que cerraban la vía, no sabía que la ruta se congelaba, no sabía eso. Bueno, nosotros apenas lo estamos descubriendo. Es que uno es muy charro, pues uno está como pero tan... literalmente pues tiene como una puerta o... No, es una vía. carretera común y corriente, pero sí hay un lugar donde hay como una estación de policía, ponle como un peaje y te dicen no pasa. Y por ejemplo en Europa que cuando hace invierno le ponen como unas cadenas a las llantas, entonces los que sí van equipados sí los dejan pasar, pero en una moto pero como eso en no va. Automóviles. Para las motos no hay cadenas, por el sistema no se puede desenredar, o sea, no es posible. Lo que vi, un producto que venden en la zona, la llaman cadena líquida. Es un spray. Tú le echas un spray a la llanta y eso es como, sí, chicludo, entonces la hace pegajosa, ¿cierto? Entonces en el hielo no se vuelve tan resbaloso. Pero hay llantas también con clavitos. Con clavos, claro, pero en las motos tampoco, porque no puede, una Sellomatic no puede tener los clavos, ¿cierto? Es difícil que eso pase o se te escapa el aire. Hace muy poquito vi en redes, no me acuerdo quién, le puso clavos a las llantas. Era la primera persona en Ushuaia que le ponía clavos a una moto, porque no es normal, no se ve. Sí, así es. Pero bueno, y entonces ese viaje de 3 meses, finalmente, ¿cuánto tiempo terminó siendo? Terminó siendo 4 meses y medio, 5, casi 5. Igual poquito. Sí, casi 5 meses. Pasó lo mismo, que bueno, en comunicaciones con el tema de trabajo, como que me hicieron una muy buena oferta, entonces yo el regreso lo hice un poco más rápido, digamos que es algo de lo que entre comillas me medio arrepiento porque me hubiera gustado, o sea, yo ese viaje lo repito y me demoro 1 año, o sea, son muchos los lugares que me hicieron falta por conocer, pero eso le va a pasar a todo el mundo, o sea, uno no termina, estamos en Colombia, estamos acá en Antioquia y no terminamos de conocer. Claro, viajando toda la vida en moto aquí. Exacto. No termina. Pero te dan ganas de seguir. Así fue. Pero entonces más o menos ¿cómo fue el recorrido? Entonces más o menos sí, la ruta. Sí, la ruta ¿cómo fue más o menos? Bueno, yo salgo de aquí, salgo hacia el sur, hago Cali, Popayán, Pasto, paso a Ecuador, Quito, Baños de Agua Santa, el Triunfo. Bueno, voy a hacer como más rápido. Hago como cruzo, digamos, Ecuador por la zona centro. ¿Sí? Ajá, no voy a la cordillera ni a la costa, voy por la zona centro. Paso a Perú y en Perú también voy como bordeando la costa, pero no desde el norte, sino que entro por Piura y ya me voy por la costa ya como hacia Chimbote y eso. O sea, la Panamericana. La Panamericana, sí, tal cual. De allí ya me subo a la Cordillera Blanca de Perú. Más o menos por donde hiciste ese cruce entre... Me subí a la cordillera. Sí. El Cañón del Pato, pues. Sí, claro, no pasé. No, yo llegué directo a Caraz. Ya estando en Caraz hice el Cañón del Pato, pero no fue dentro de mi ruta de viaje, sino que ya lo hice por ir a conocerlo. Los 38 túneles, más o menos. Nosotros nos enteramos en el Cañón del Pato. Que ya estaban allá. Sí, cuando vimos la hidroeléctrica que tiene. Claro, llegaron por la hidroeléctrica. Imagínate que Daniel me decía, es que en Perú hay una ruta tan brutal que yo no sé qué, que el Cañón del Pato, que todo el mundo va, que hubo wow. un momento en el que hablábamos que tú me decías que sí íbamos a hacer el Cañón del Pato y yo pues miremos qué tan lejos está, y yo miraba las rutas y no daba. Ahí lo que nos salvó fue que nosotros íbamos a hacer las lagunas que vos me recomendaste. Sí.
La laguna, pero 69 no fue la de 69 ni la de Farón. Vos me dijiste hacia una de esas lagunas. Entonces yo busqué y nos quedaba las de Yanganuco. Ajá. Y subiendo para allá, pues no, al final ya saben lo que pasó en el video, no nos dio la moto, ya iba muy aporreada. Y ese desvío que hicimos para esa, o sea, si no hubiéramos tenido el plan de ir a las lagunas, nos hubiéramos perdido el cañón Pero del entonces Paso. fue muy charro porque cuando estábamos allá y entonces pues igual Daniel y yo todo lo vemos hermoso, pues igual era hermoso, pero somos como, ay, mira esa piedra, ay, mira que yo no sé qué. Cuando empezamos y eso tan hermoso, esas piedras, ese río, y empezaron esos túneles y Daniel era ay, esto se parece al cañón del Pato. Y avanzábamos otro poquito, sí se Pero es parece. que entramos por la Ay, parte no. de la hidroeléctrica. ¡Qué Los bobos! videos que había visto del cañón del Pato era un cañón profundo que seguía el río por allá abajo. Y cuando uno entra Estás a nivel. Estás a nivel. Y yo no. O sea, es muy parecido, Es pero no. la imitación. Claro. Ustedes entraron norte-sur. Nada. Cuando ya como Qué en la loco. mitad es que no, sí es. Bueno, llegaste a la Eso, Cordillera Blanca. Eso, entonces listo, atravesaste Cordillera Ahí Blanca, llegué, seguiste Cordillera Blanca, bajando ya por volví. Cordillera. Sí, volví, bajé y ya me fui a Lima. Y bueno, ya al sur de Perú, Nazca, bueno, Pisco, Ica, Nazca. Y fuiste, Arequipa. no te dio entonces para Cusco y No, ese Machu lado, Picchu y eso no, porque no lo te hice. tocaba otra Me vez tocaba atrás, volver a entonces entrar, era sí. más No, seguir. yo volví a salir acá al desierto y seguir por el sur. Arequipa también marcó el viaje. Arequipa fue una ciudad muy, muy linda, muy linda, y sobre todo de Arequipa, un lugar al que fui, Chivay se llamaba, el cañón del Colca. Fue como una experiencia que me remarcó mucho. Ahí fue el primer avistamiento que hice de cóndores, pero es absurdamente hermoso. Ya seguí, pasé a Chile. En Chile, digamos que dentro del programa que tenía de Chile, mi intención cuando salí de Colombia era bajar todo Chile, la carretera austral, y ya en el sur entrar a Argentina y subir por Argentina. Pero Chile me sorprendió con un tema económico como complejo, o sea, un costo altísimo, combustible, sobre todo la moto. Entonces yo hice unas cuentas rápidas y dije, o sea, no soy capaz de sostenerme en Chile. Entonces rápidamente Chile estuve solamente en Atacama, el desierto de Atacama, San Pedro, y me entré a Argentina ahí al norte, en el Paso de Jama. Y si lo hacía más rentable Argentina. Pero muchísimo más, o sea, mucho más. Yo estuve un día en Chile y en combustible fue casi $1.000.000. Solo un día. Fue así. Entonces no me daba, ¿cierto? No, bueno. Y Argentina era otra cosa. Argentina yo tanqueaba la moto, bueno, me puedo equivocar, pero no sé, ponerle $20.000 colombianos. Era tanqueada full, sí. Entonces era muy eficiente en Argentina. Y no te daba para ir zigzagueando sobre la frontera. Claro, lo pensé, pero pasaba lo mismo. Entraba el invierno, los pasos fronterizos los cierran porque toda la frontera argentina-chilena es Andes arriba. Entonces también se congela todo y cierran los pasos fronterizos. Entonces también lo pensé, entré a Argentina al norte y empecé a bajar. Toda la ruta 40 es una ruta supremamente reconocida en viajeros, que es ahí como al pie de la cordillera. Bajé todo Argentina, llego, cruzo a Tierra del Fuego y ya, llego a Ushuaia y es ya. ¿En cuánto tiempo? A Ushuaia yo llegué a los 2 meses de haber salido de aquí. 2 meses. Ay, Sí. no, lo hiciste súper 2 rápido. meses. 2 Y meses. Sí, pero yo es que salí no en entra, marzo, por ejemplo, no entraste abril, a mayo. Yo llegué en Bolivia. No entré a Bolivia, de Entonces, bajada no entré a Bolivia. no. No, tal cual lo que te digo, así tan Chile rapidito y Argentina full. Y en 2 meses estaba en Ushuaia. Y eso, que la gente me presionaba. Y yo llego a Ushuaia, uy, se me están olvidando las fechas. Creo que el 18 de mayo llego a Ushuaia y ese día cerraron la entrada. O sea, yo fui y la gente me decía, eres el último viajero que entra. Y ya, nadie detrás de mí. Y yo iba con mucha presión porque también conocí un viajero que me decía, no te preocupes, no te afanes, vas a llegar. Eso me decía, y bacano. Pero me insinuaba como, si cierran la vía, monta la moto en una camioneta y llegas. Y yo decía, no quiero llegar en la moto. Yo no puedo llegar encima de una camioneta. Y llegar en la moto era
muerto de frío, pero una felicidad enorme. Pero entonces si la carretera estaba ya, se podía uno deslizar. Claro, yo ¿o ya iba qué? con lo de la cadena líquida y lo que yo nunca vi fue que, o sea, yo iba pendiente de que no me fueran a parar en la vía, no me pararon. Pero ya, o sea, al día siguiente no pasaba nadie. Y cada como 50 kilómetros le tenía que echar este líquido porque sí se siente muy feo, muy, muy feo. Es como una vía con mucho pantano, o sea, te resbalas muy fácil, muy, muy fácil. Caminar es difícil. Bueno, y yo sé que esta pregunta sería como si fuera al final, pero como hicimos como ese recorrido mental como del viaje, yo quiero preguntarte qué sentiste cuando viste ese berraco letrero, cuando, ay no, es que me puse así todo. Pues no sé, yo a mi familia le expresaba yo sentía mucha ansiedad, yo sentía así como, sí, ansiedad. El día anterior de yo tener que ir a Ushuaia, yo dormí en Río Grande. Y yo ya sentía como esa emoción, les escribí, estoy muy emocionado, me siento muy ansioso. Y ver las dos torres, Ushuaia, todo fue eso, como no, felicidad, mucha, mucha felicidad. Fue bien, bien bacano eso. Esa foto que aparece en el capítulo 3 del viaje a Perú. Claro, esa foto, ¿Fue el mismo día yo en o...? Río Grande, no, en Río Gallegos, yo conozco a un colombiano, él se llama John, iba en una Royal Enfield. Y entro con él, o sea, yo llego, como nos hicimos panas y dijimos, ¿vas para Ushuaia? Sí, listo, vámonos juntos y llegamos juntos. Entonces, llegamos juntos, bueno, toda esa emoción, nos abrazamos allá los dos, nos conocemos hace 2 días, nos abrazamos y ahí yo le dije, tómame la foto y yo me subí a la moto y yo sentía, llegué a Ushuaia, era una locura. No, nunca pensé que lo fuera a lograr, pero bueno. Genial, o sea, fue muy, muy emocionante, muy, muy emocionante. Y ya más adelante, digamos que yo había, pues siempre que yo iba a un lugar hacía un contacto y en Ushuaia vivía, digamos, el suegro de una hermana mía, o sea, y encontrarme, por ejemplo, con una persona, digamos, un poco familiar también fue espectacular, porque además también ese tema de la temperatura te aporrea bastante. El frío es difícil, muy, muy difícil. Y uno andando en moto, bueno, allá digamos que la gente me catalogaba como un loco, o sea, no puedes andar en moto con este frío, o sea, frío. Es absurdo. Pero bueno, el invierno es como en junio, julio, ¿cierto? Sí. Arranca abril, agosto, más o menos. Agosto. Sí. Es que ya han coincidido con lo del invierno, el tema emocional del invierno y lo importante también que se vuelve ver caras conocidas, porque yo no sé si en algún momento la viste difícil, pues o sea, como que existiera la posibilidad de abandonar misión. Pero del viaje en general. De llegar a Ushuaia. Sí, pero no tanto por el frío. Eso me pasó en Perú, o sea, arrancando. En Perú de bajada. ¿Qué pasó? Subiendo a la cordillera, yo hice Chimbote a Caraz. Y subiendo también, Perú estaba en invierno, pero el invierno peruano no es tanto baja temperatura, sino lluvias. La ruta, bueno, un río se creció, se llevó unos puentes, me dijeron que ya no podía ir, me dijeron que fuera por la montaña. Y entro a la ruta de la montaña y era un barrial, demasiado lodo, me empecé a caer, o sea, yo andaba 10 metros y me resbalaba. Será la misma que nosotros. A Pamparo más. Es horrible. Nosotros no pasamos por esa vía, pero sí es que sí. Pero es que De Chimbote a Pamparo más. Y llegó un momento... Antes, bueno, yo me devuelvo en el tiempo, pero antes de salir de viaje yo veía mucho a Soy Tribu. Soy Tribu en un video decía, después de, o sea, uno se puede caer 3 veces, la cuarta ya físicamente te cuesta mucho levantar la moto. Y yo decía, no, yo decía, se cae a posta, no es tan trágico, tal cosa. Ese día yo dije, perdón, Agustín, es verdad, o sea, eso es verdad. Uno después de la tercera vez, ya el físico tuyo no tienes la fuerza para volver a levantar la moto. Uy, es que uno desde la comodidad de la casa, usted no sabe cuánto hate hemos recibido nosotros por cosas que uno dice... Pues, o sea, y es que las cámaras, pues, muestran una cosa, otra cosa del estado de ánimo, uno estar solo, sí, el cuerpo. No, y también de que no es lo mismo
pues vos puedes, digamos en este momento hacemos un ejercicio de levantar la moto y pues obviamente si solo es tumbarla, levantarla, Sí. eso, pues digamos que hasta 5 veces lo haces pues, pero es levantarlo ya con los pies empantanados o lo que sea, toda la cosa, seguir manejando Con el ritmo todo el que uno esfuerzo lleva, los kilómetros de los días, que tiene, cansado. Porque- otra vez, hijo de pucha, uno ve la moto ahí, El ay, sol del no. día, o sea, Sí, cómo te ujú. agotaste, es todo, sí, es muy diferente, es muy, muy diferente. Y ese día fue la primera vez que yo dije, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo podría estar en mi cama, acostado, viendo una película, Con un nadie me mandó aquí, chocolatito. ¿qué carajos hago aquí? Y bueno, solo fue por ese momento y seguí, no me arrepiento nunca de haber salido, pero ahí fue como el momento en que yo dije, puedo dar la vuelta, o sea, me devuelvo y ya, ¿qué voy a seguir bajando para qué? Pero bueno, ya el tema del frío ya estás tan abajo que dices, no, o sea, no hay posibilidad de abortar. Ya no, esa posibilidad no O se voy o presenta voy. más. Sí, ya estando en Argentina yo tenía que llegar. Ay, pero a mí me genera una curiosidad el tema de Atacama y el invierno. ¿Cómo es el desierto? En Chile. ¿Cómo es el desierto de Atacama? Bueno, ahí sí, o sea, como te digo, eso fue un viaje de un día, pero fueron casi 800, 900 kilómetros más o menos. Sí, no, un calor bueno, infernal. eso pues ¿Qué? es importante resaltarlo porque es que $1.000.000 pues hay que ponerlo también en En kilómetros. kilómetros, claro. sí, no es de que un millón así de De estaba un ahí. día, sí, porque uno puede estar Es acostumbrado. que solo en combustible Sí, es sí, no, demasiado, es verdad, es pero eso- demasiado. Pero no, el desierto muy lindo, Chile muy lindo, me gustó mucho. San Pedro de Atacama es una ciudad muy, muy turística, muy, o sea, se veía mucho extranjero, entonces era muy agradable el ambiente, conocías personas de otros lugares, eso me fascinaba. Ahí viví también una experiencia muy chistosa y es que, digamos que yo para dormir, yo buscaba como lugares seguros, entonces... Bueno, fuera de que tenía aplicaciones donde te hacían recomendaciones, yo buscaba estaciones de bomberos o de policías, canchas de fútbol, lugares de ese estilo Para acampar. para acampar. Entonces en Atacama vi la estación de bomberos y yo dije, listo, va a la estación de bomberos. Cuando llego a la estación de bomberos, al frente de la estación de bomberos hay un parqueadero lleno de combis, de motorhomes. Y yo dije, listo, re Aquí bien, fue. acá fue, Ajá. tan, parqué la moto, empiezo a armar la carpa, estaba listo. Bueno, me dieron ganas de ir al baño, tan, voy y hay un murito y me asomo al murito y era un cementerio. Al lado del cementerio yo había hecho la carpa. Y yo, uy, ya tengo la carpa, hermano, ya acá Ya está, tocó. todos están tranquilos, yo acá también duermo. Los muertos no atracan. Y ya, y pasé la noche y ya el otro día pasé a Jama, pero es un día de mucho calor, el desierto, mucho calor. Igual que en Perú, aunque Perú es mucho más húmedo, me pareció. Dani, pero entonces vos acampabas todas las noches, buscabas motoposada. ¿Cómo era tu rutina No sabía. usual? Yo nunca Lo ibas sabía dónde iba a descubriendo dormir, en claro. el momento. Digamos que en este mundo de motoviajeros es una comunidad como enorme y siempre dispuestos a ayudar y tal. Entonces, habían diferentes situaciones. Yo dormí en motoposadas, acampé, dormí en hotel, dormí en hostel, dormí en casas de familia que me encontraba de la nada, que me ofrecían su casa. No, de todo, dormí en todo, 5 estrellas, en 0, en donde fuera. En el donde fuera. cementerio. Entonces, pero yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente, eso es de lo que más me gustaba del viaje. Yo podía escribir y decir, voy para tal lugar, si alguien conoce y alguien levantaba la mano, hey, loco, vení, te recibo en mi casa. No, y me decía, tengo una habitación, baño privado. Yo llegaba, o sea, viví noches donde me daban una habitación, cama doble, agua caliente, como otras donde me decían, mira, tira tu colchoneta acá. Perfecto, o sea, todo era genial. Todo era bien recibido. Todo era buenísimo, buenísimo. Entonces, eran pocas las oportunidades en que yo sabía dónde iba a dormir en la noche. ¿Y eso lo buscabas por grupos de Facebook, aplicaciones, cuáles particularmente?
Ahorita se me olvida, pero más que todo Overlands es una aplicación que utilicé mucho, que te da como esas recomendaciones de lugares seguros para armar la carpa, ahí como de armar carpa. En Ecuador conocí un grupo de motoviajeros, se llama MAI, no sé si lo han escuchado. Los que nos encontramos, el estadounidense que nos encontramos en San Agustín, sí, nos hablaron. Eso es una comunidad enorme e internacional, ¿cierto? Y es una locura, es solo WhatsApp, ¿cierto? Pero es así, o sea, tú dices, voy para tal parte y te dicen, mira, puedes ir a tal lugar, o te dicen, loco, yo vivo ahí, si quieres llega a casa. Y pasaba mucho, entonces yo cuando iba a ir a algún sitio, yo, mira, voy para tal parte, ¿conocen algún lugar que me recomienden? Y alguien me decía, vení a casa. Y ya llegaba. ¿Pero lo hacías el día antes o cuántos días? Lo hacía el día antes o el mismo día que viajaba, porque hay veces yo viajaba y no sabía dónde iba a llegar. Yo viajaba como sin un rumbo, o con rumbo sí, pero sin un objetivo. Entonces ya donde me iba a coger la noche, porque siempre procuré no viajar de noche, ya me iba acercando y ya empecé a escribir como tal cosa. Y si no, ya empecé a buscar estaciones de servicio, policías. Entonces ahí es donde yo no sabía dónde iba a pasar la noche. Pero venía Lazo, porque ese tema de la comunidad por WhatsApp me interesa. Entonces ese grupo es libre, pues cualquier persona. Ese grupo es libre, pero es muy controlado. Y sí, es muy controlado. O sea, para tú entrar te piden toda tu información. Es muy agradable porque tienen toda la información tuya, nombres de la moto, SOAT, bueno, tipo de sangre, te tienen todo muy bien identificado. Entonces ya te meten al grupo de WhatsApp, por ejemplo, Colombia. Listo, estás en My Colombia y te habla todo de Colombia. Ya tú dices, mira, voy a salir de Colombia, paso a Ecuador. Entonces ese administrador te saca de este grupo y te mete al de Ecuador, ¿sí? Y así te vas yendo en cada uno de los países y ya. Y de ahí es la recomendación que yo te di. Yo conocí por medio de ese grupo a Daniel de... ¿Eso fue en Ica? ¿O en Ica, sí. Por ahí. Porque yo no me acuerdo, Daniel me iba a dar hospedaje, no tuve falla mecánica, pero pasa eso, que tú dices, me varé, necesito tal cosa y ahí todos, ve a tal mecánico, tal persona te ayuda. O sea, es una comunidad grandiosa, o sea, muy loco. Y si yo me quisiera meter, entonces, ¿a quién le voy a Siempre es así, voz a voz. Entonces, si quieres, yo te paso el contacto, tú pasas toda la información a los administradores y ya de cada país hay administradores reconocidos. Entonces, por ejemplo, algo muy bacano de hacer es eso, llegar y conocer a los administradores, porque es gente que vive y duerme y toda la vida la pasa en pro al motoviajero. Es muy bueno, muy ese es otro episodio. Tenemos que invitar a un administrador. Sí, buenísimo. Sí. Dani, pero espera, yo me regreso un poquito, porque entonces a mí me interesaba preguntarte vos cómo determinabas, por ejemplo, en no pagar pues que era lo que marcaba más determinante para ti en tirar la carpa o quedarte a dormir en un hotel, por ejemplo. Por ejemplo, el frío. Hubo muchos momentos en Argentina que ya llegó un punto en Argentina en que yo ya decía, no puedo armar carpa, o sea, la voy a pasar muy mal. Entonces ahí ya buscaba un hostel, ya era eso. Definitivamente cuando yo no encontraba, yo procuraba dar vueltas y mirar un lugar para armar carpa. Donde yo ya no encontraba, yo decía, listo, me tocó hoy pagar algo para estar más seguro o tranquilo. Pero fueron las menos veces que me tocó. Era rara la vez que me tocara eso. Fue mucho lo que acampé. Y el voz a voz, ¿no? También con mi familia, siempre, ellos sabían siempre dónde estaban. Ustedes ahorita antes de comenzar me comentaban pues otra anécdota de cómo se comunicaban con la familia. Y yo, la moto tiene GPS. Yo le compartía el GPS a mis papás y ellos me seguían así día a día. 24/7. 24/7. Ay, qué importante Entonces, eso era bien interesante. Entonces era eso, yo decía como familia voy a tal lugar y aparecía la amiga de fulanita vive allá. Yo listo, si me recibe bien, sí, me recibían, súper bacano. En mi casa decía que uno no necesita tener plata sino tener amigos. Así es, no, es muy Dani, lindo. Pero ese estilo de vida, entonces no tenés sustos pues de haber acampado, por ejemplo, porque una cosa es uno saber dónde ir a acampar porque ya tiene más o menos idea de conocer un poco el lugar. Otra cosa es llegar y improvisar una acampada. Sí, claro. Pero sí, sabes que es de las preguntas frecuentes que le hacen a uno después de que hace el viaje. Y yo no sentí inseguridad nunca. O sea, nunca me sentí inseguro. Siempre era el comentario que me decían
Cuando está en Quito, mucho cuidado. Quito es peligroso. En Quito roban. En Quito, cuidado con la moto. Por ejemplo, esas ciudades grandes, ¿no? Me pasó lo mismo con Lima, con La Paz, con Buenos Aires, con Asunción. Pero vivimos en Medellín, o sea, nosotros estamos en una ciudad eso te iba a preguntar de Colombia, porque Medellín, que reconocía a nivel mundial, ¿por qué te vas a asustar de un La Paz? O sea, mi teoría siempre fue en todas partes hay malos, en todas partes. Pero vos acampaste también en Colombia. Sí, claro, sí, bueno, esa fue la única experiencia que digamos fue un poquito decepcionante, porque fue una noche que yo dije, no puedo dormir profundo porque tengo que estar alerta. Cuando ya venía de regreso, yo entré por Putumayo y en Pitalito fui a hacer carpa. Esa fue la única noche que acampando me dio como el sustico y de tener que estar como alerta. ¿Qué pasaba? Bueno, ese tema de seguridad general en Pitalito, y que fui a hacer carpa en un CAI de policía, tenía una cancha, me pareció el lugar perfecto para hacer carpa, y el policía me llego y le digo, hey, loco, ¿puedo hacer una carpa tal? Yo salgo temprano mañana, no hago ruido, no hago nada. Y me dice, sí, lo puedes hacer, pero bajo tu responsabilidad. Ya, ahí me asusté, yo dije, no, o sea, y pues el ambiente gracias. me cambió. Gracias por cuidar. Yo no, está raro esto. Y ya, más adelante me fui a una estación de servicio, les dije, me dijo lo mismo, como sí, bajo su responsabilidad, cuidado, acá hay gente tal. Yo, bueno, armo yo la carpa y bueno, llega un loco que causaba miedo, todo, como, bueno, con NEA, como le decimos nosotros. Mi niño, venga, yo lo cuido, tal cosa. Yo tenía todas las cosas, las botas, bueno, todo el equipaje. Entonces yo como hacerlo amigo. Yo, dale, loco, listo, cuídame, todo bien, pero ojo, te quiero ver que sí, que venga de a las 2 de la mañana me empieza a gritar el loco. Patrón, por acá estoy, todo bien. Y yo, ya, listo, gracias. Esa noche fue como, no fue la más tranquila. Pero de resto no. Pero al menos le gritaba y le avisaba. Yo no sabía en qué momento me iba a pegar un batazo. Sí, no. Pues, o sea, sí. Uno por fuera, me imagino tú por fuera. No, pues así es que todo, es que también sí. integrándote ahí al sí, estilo del y por dentro. Dani, pero entonces hablando de ese regreso, ya nos contaste por dónde terminó esa ruta, pero listo, ya llegaste a Ushuaia, ¿y cómo fue el regreso de allá? Ushuaia, bueno, siempre dije, yo no quiero regresar por el mismo lugar por el que vine, quiero conocer más. Entonces el regreso ya fue es toda la ruta 3, que es la costa atlántica argentina. Toda la ruta 3 subí por el borde de Argentina, entonces... O sea, una ruta más larga. Sí, claro. ¿Más larga con respecto a qué? A Colombia. Pues o sea, menos no, derecha. Sí, claro, porque yo iba como con el objetivo de subir, de ir a Uruguay. No, digo eso porque él hizo el regreso mucho más rápido. Por eso. Sí, pero es relativo, ¿no? Porque, bueno, digamos en mis cálculos fueron como 15.000 kilómetros bajando y 15.000 subiendo, más o menos. Bueno. Fue muy parecido. Bueno, y entonces... En toda la costa atlántica argentina, llego a Buenos Aires, ahí tenía gran parte de mi familia, que fue como un descanso grande para mí. Ahí me quedé mucho tiempo, 20 días. Eso también es como parte de lo que se comió el viaje. Y ya, entro a Uruguay, vuelvo y entro a Argentina, subo al norte de Argentina hasta Misiones, a Iguazú. Paso ahí una puntica de Brasil, medio la piso, y luego me paso a Paraguay. Como Paraguay. Para poner bandera. Sí, tal cual, así fue. Como un piecito para decir, ya estuve. Sí. Ahí también, bueno, hay un montón de anécdotas que no me dejaron entrar de lleno a Brasil, pero bueno. Luego paso a Paraguay, cruzo Paraguay, vuelvo y paso a Argentina. Casi siempre busqué Argentina por el tema financiero. Era mucho más eficiente para mí. Volví a pasar a Argentina y ya me hice Formosa y me pasé a Bolivia. De Bolivia crucé Uyuni, La Paz, tal. Y por el Titicaca paso a Perú de nuevo. Y ya me subo por cordillera, ahí sí hago Cusco, Machu Picchu, Ayacucho y demás. Wow. Vuelvo y bajo a la costa y ya estando en la costa ya hago la costa peruana, la del norte, que es Máncora y esto. Ajá. Y en Ecuador hago lo mismo, no me vengo, yo bajé por el centro, acá me subí por la costa ecuatoriana, y ya acá en Colombia también no me fui por el Valle del Cauca, sino que me metí acá al Putumayo y entré por Bogotá. Dani, y en
en tiempo ya tenemos una idea, la ruta ya, en dinero, ¿cuánto dinero te gastaste? Bueno, como el valor exacto no lo sé, pero yo calculo más o menos 12, 13 millones. Entonces, Más o menos. ¿y cuál era tu presupuesto? Mi presupuesto eran 18. 18. Sí. Dani, el tema de fronteras, o sea, y a mí siempre me ha dado como mucha curiosidad porque esos temas burocráticos son muy, muy cambiantes. Sí. Pero hay unas cosas que son más o menos constantes. Por ejemplo, el que en Perú hay que pagar SOAT. Bueno, en Ecuador no. Yo no recuerdo si yo te di el contacto del SOAT, pero yo saqué un SOAT como internacional cuando lo hice, ¿no? Desde Colombia. No, en Perú, que fue donde me lo solicitaron, ok. pero ya como que me advirtieron y saqué el SOAT que me cubría en todo Sudamérica. Entonces, en Perú te lo solicitan. Casi nunca me lo pidieron, pero me pareció muy bueno como por uno estar cubierto. Y me cubría todo Sudamérica un año. Y sí te lo valen, porque sí yo recuerdo que cuando nos pararon en Serpentín de Pasamayo, el man me dijo, ¿y qué SOAT tienes? ¿El peruano o ese internacional? Nada, sí. Eso hay que investigarlo para que no. Sí, por para lo que no pasa inventen con ahí ese tema pendejadas. policial ahí, pero sí, o sea, en algún momento me pidieron, yo lo mostraba y todo bien, no había como Es el inconveniente. internacional, en Perú Yo no también. saqué otro diferente. En porque Perú es que, también. Sí, porque es que en Perú también me dijeron, ojo, porque apenas entras, hay el que te saca el SOAT y es mentira que no te lo saca, solo te saca el dinero, es como que me dio ese susto. Y me recomendaron por medio de este grupo de Motoayuda Internacional, una persona que tiene como toda la experiencia, te cubre, está ahí. Y uno puede sacarlo desde Colombia. Sí, claro. O sea, Sí, salir. sí, sí. Es que nosotros tratamos de sacar el SOAT peruano. Obviamente solo íbamos para Perú. Pues en Ecuador no necesitábamos SOAT y lo intentamos sacar en Colombia, pero nos pedían placas peruanas. Bueno, eso lo intentamos hacer luego, que tenía que ser, pues yo me puse en contacto con las aseguradoras peruanas y que no, que por ser banco colombiano eso no se podía, que tenía que tramitarse en frontera. Total. ¿Qué tal? Fuimos allá y en Huaquillas lo compramos, pero el chico nos decía, el problema es que aquí mantiene caído el sistema. Entonces, yo puedo hacer el trámite ya, pero la activación del SOAT tiene que hacerse directamente desde Piura y son como 2 días hábiles y pues nosotros ya estábamos en frontera, ya íbamos a empezar a rodar allá. Yo ya había visto casos en los que la policía, ellos como que saben que eso sucede y algunos se ponen canzones con eso, claro, y te empiezan a molestar. Entonces yo fui muy insistente con el man y él me dijo, no hay ningún problema, yo te aseguro que no pasa. Me dio su contacto y me dijo que en caso de que pasara algo, él tenía pues como los soportes de que todo estaba en trámite y que pues tenía, pues que eso ya se salía de nuestras manos, pero sí, nos tocó correr. Pero es que me imagino que el que tú intentaste hacer desde Colombia era el de Perú. Sí, el de Perú. Si ya es el internacional, sí. pues me imagino que desde Colombia se puede hacer. Sí, no sé, igual eso como todo, yo también digo que es muy del funcionario, ¿cierto? Como el policía que te quiere molestar te va a pedir que tengas linterna, que tengas un extintor, o sea, el que te quiera molestar es ganas de eso, de molestar. Y el que entiende lo que tú estás haciendo, que estás en un viaje, que vienes de otro país, que eres ajeno al lugar y es buena onda, te va a decir, dale, todo bien, te sirve. O sea, eso es un azar, ¿no? Igual uno debe también como de cerrar todas esas brechas de la medida. Sí. Claro, más que todo, a mí poco me preocupa ese tema de, no sé cómo decirlo, de la ley en el país, porque me parece que uno se puede encontrar gente buena o mala que te quiera sacar sola dinero, más es que vos estés cubierto, el tema de salud, el tema de la moto, un accidente, que vos tengas una cobertura. Uh-huh. Eso es como lo que me parece más importante. ¿Y qué costaba te acuerdas cuánto costaba ese seguro internacional? Uy, no me acuerdo mucho, creo que, no sé, $20 me parece, era, no sé, 100,000 pesos, era poco. Pues es muy parecido, porque el peruano nos costó a nosotros $25. Debe ser un poco más. Que, bueno, tendría que buscar, pero bueno, en caso de que no recuerdas cuáles eran las fronteras que tenían que comprar seguro obligatorio. Solo Perú. ¿Y qué pasó en Brasil que no te dejaron en Colombia entrar? También, o sea, nosotros también somos de los países que le piden SOAT a los viajeros. No sabía. Sí. Mira,
no sabía, o sea, no, en frontera es el trámite de todas. Vos como persona haces migración y lo mismo haces para la moto, aduanas. Entonces el documento de salida y el documento de entrada al otro país. Eso siempre me lo recomendaron como guarda los documentos. Yo les tomaba foto, todo, porque no falta que te vayan a molestar después. Y siempre preséntalos y que te marquen la salida, porque es mucha la gente que tiene problemas que en aduanas no le marcan la salida a la moto y después tiene problemas para entrarla después. Bueno, es un lío. Ese es como el típico trámite de frontera. ¿Cuál crees que es la más difícil o cuál te dio más guerra a ti? Chile, y la pasé, no sé, en 6 veces, lo que vos decías. Yo iba tratando de coser, entonces la pasé Chile, no sé, 6 veces creo que estuve, no, o 4 veces en frontera chilena. No sé, yo me di cuenta que Chile es una partecita como muy diferente a Sudamérica y como que tiene ciertas como rivalidades o son cosas. más herméticos. Sí, y como con sus países vecinos, con Argentina, con Bolivia, con Perú tiene También tienen su historia. Exactamente, claro. Y bueno, no sé si por el tema de colombiano, no sé, pero era la más difícil. O sea, un momento en que me desarmaron la moto toda. O sea, yo en frontera solamente hacía el trámite de documentos y ya. En Chile me hicieron pasar todo mi equipaje por la cinta, el equipaje de la moto, todo me lo hicieron bajar por la cinta. Tienen unos temas de, no sé cómo se llama, salubridad o eso, y es que no puedes entrar alimentos, no puedes entrar animales, vegetales, entonces todo eso te lo decomisan. Son muy, muy estrictos. Y como hice tantas fronteras, era muy tedioso porque era mucho tiempo que era que gastabas ahí me hicieran bajar todo, bueno, era más complejo. Y al final no era, Nada. pues pensaba yo como, pues ya uno después de que le hagan empelotar la moto, ya uno la piensa 2 veces para volver a cruzar. No, pero igual no, yo quería como no. Y habían pasos obligatorios. Tierra del Fuego, tienes que pasar a Chile para luego volver a pasar a Argentina. Entonces ahí tienes que hacer 2 fronteras obligatorias para ir a Ushuaia, o sea, eso es obligatorio. Porque tú tienes toda la línea argentina, pero cuando pasas, en Tierra del Fuego el comienzo es chileno. Entonces tienes que pisar Chile para luego seguir a Tierra del Fuego argentino. Entonces son 2 fronteras chilenas que son obligadas. Abajo en Tierra del Fuego. Dani, yo voy a ir mascando en preguntas que tengo ahí en el tintero porque para que no se haga esto también muy largo. Y otra de las preguntas que me surge convenientemente que tenemos la misma moto es en el tema de averías, cosas que tuviste en ruta, que hacerle a la moto, cómo se comportó esta moto, por ejemplo, que es una de las grandes opcionadas para nuestro viaje. Para mí un éxito. O sea, es la moto, pues era la moto de mis sueños, no la cambio por nada, no me arrepiento del viaje que hice en la moto, me parece que tiene todas las características para hacer este tipo de viaje. Dentro de la experiencia, ya hablando con otros viajeros, sí te digo que me recomiendan o me han dicho, como es bueno viajar ligero de equipaje, lo mismo pasa con la moto. Entre una moto más ligera se te hace más fácil o más llevadero el viaje. Eso lo he escuchado mucho. Yo no me arrepiento, tuve situaciones difíciles por el peso de la moto. O sea, ¿qué es lo difícil de la moto? El peso. En los momentos difíciles la moto es como que se triplica el peso de la moto, ¿cierto? De resto, un éxito. O sea, la moto mecánicamente espectacular, no me molestó para nada. Obviamente que le hice los cambios de llantas, cambios de frenos, después de pastillas de frenos, el aceite muy juicioso y gasolina y dale, no más. ¿Cuántas veces cambiaste llantas? Solamente 5 veces llantas. 5 veces. Sí, cambié 3 de atrás y 2 de adelante, si no estoy mal. ¿Y cómo te fue consiguiendo esas llantas? Yo salí con un juego. O sea, sí había averiguado que era muy difícil. Entonces yo salí con un juego amarrado. Ese lo cambié en Perú y en Perú se me hizo difícil ya conseguir otro porque dije quiero conseguir y seguir cargándola porque se me va a hacer difícil. Siempre fue complicado. Por ejemplo, en Nazca me tocó esperar una semana para que me llegara una llanta. Yo me quedé en Nazca esperando una llanta porque sabía que después iba a estar más abajo y era más difícil conseguirla. ¿Y cómo hiciste? ¿Tenías un proveedor acá o lo conseguiste? No, nada, yo averiguando lo mismo. En este grupo preguntaba, en Argentina me ayudó un cuñado, me ayudó a preguntar en Argentina y además los costos 3 veces que acá, o sea, muy, muy difícil el tema de repuestos. Pastillas de frenos también llevé desde acá.
Yo iba con juegos de pastillas de frenos. Hasta salí con aceite de aquí. Obviamente el aceite sí se consigue, pero salí con aceite. Bueno, eso. Ya temas mecánicos, en Quito me molestó el tema de la bomba de la gasolina. La moto perdía un poco de potencia, súper difícil los repuestos. En Ecuador no se ven estas motos, en Ecuador todas son chinas. Es muy loco, o sea, tú no ves a Suzuki, no ves a Yamaha, no. Ves marcas rarísimas, no son conocidas. Lo mismo pasa en Perú. Ya más fácil se ven estas motos en Brasil, en Argentina, se consiguen los repuestos, pero por ejemplo Argentina tenía un problema, digamos, no sé, político, ese tema de importaciones, entonces La conseguir moneda. esto, la moneda era también carísimo. Ya, digamos que tuve el fallo mecánico más grande que tuve, no fue por la moto, fue un descuido mío de tema de lubricación de cadena. En Argentina reventé la cadena, partió parte del motor y allá me quedé también una semana en Trelew reparando, pero no lo culpo a la moto, ¿me entendés? Fue un descuido mío de mantenimiento. Porque La si moto yo como veo moto. esa cadena ahí brillando, Está, me pero... está encandelillando esa Ya cadena. lubrico todos los días. Ajá, se nota que el aprendizaje. Ahí todavía están los jeroglíficos es que los jeroglíficos, los jeroglifos de Nazca. Todavía tiene arena de Nazca, la sal de Uyuni, eso, todos los tornillos oxidados son por Uyuni, Sí. seguro. Dani, pero ahí la ventaja es que, bueno, vos sabías la gravedad del daño, Sí. pero tenías idea de más o menos qué Más o debías de menos, o hacer. sea, cuando me pasó también fue muy loco, o sea, me pasó en un lugar que se llama Uskudum en Argentina, que literalmente la ciudad más cerca de Uskudum estaba a 150 kilómetros, o sea, yo estaba en mitad de la nada, de la juepucha. nada, de la nada. Es muy trágico el problema, tú te das cuenta que es muy trágico porque sale aceite por todas partes, porque sale vapor por todas partes, o sea, la moto no la puedes mover. Esa es una anécdota que cogí la moto y me tocó empujarla, estaba más o menos como a 2 grados de temperatura, entonces hacía mucho frío, pero yo sudaba empujando la moto y la empujé cerca de 1 kilómetro hasta que llegué a una estación de servicio que estaba abandonada. Y ya de ahí una gente me ayudó muy, muy querida, pero o sea, lo que más me sorprendía era lo en medio de la nada que estaba, ¿sí? Yo estaba en la nada. Y ya me acercaron a esa ciudad que estaba más cerquita, que era Trelew, a 150 kilómetros. ¿Cómo te acercaron? ¿Te montaron la moto? Son los únicos kilómetros que hizo la moto en una camioneta. Que no, fue después de ir a Ushuaia. Casi no acabamos este episodio. Sí, ya. Todo fue un engaño. Fue después de ir a Ushuaia. Ya estaba tranquilo, no me importaba. Ya podía volver en avión. En algún momento yo pensé mandar la moto en barco, en avión, por ese afán de venir a trabajar, pero bueno. Y ya es lo único que hizo la moto encima de una camioneta. Llegó a Trelew y ahí ya que la destapé sí vi la gravedad del daño. Lo entendí, sí sabía de qué se trataba, pero no lo podía reparar porque era especializado, era soldadura y esto es aluminio, entonces era una persona que trabajara eso. Y ya me quedé en Trelew una semana también reparando, también cometí una Pero tú barbaridad. reparando, ¿cómo Sí, reparaste? eso, por ejemplo, allá ese grupo de motoayuda fue lo máximo, o sea, fue increíble. Yo escribí, la administradora de allá se llama Mamá Rasta, es una señora con una rasta hasta los tobillos. Le dije, mira, me acaba de pasar esto, y me dijo, ya mismo, no te preocupes, ya te empiezo a solucionar, y se empezó a mover ¿Qué? demasiada gente en Argentina y me empezaban a escribir. Loco, mira, yo vivo en tal lugar, es cerca, te puedes quedar, te ofrezco esto, En la forma en que todo pasó fue que una persona me ofreció hospedaje, una familia espectacular, hermosa. Un loco que fabricaba o modificaba motorhomes me ofreció como su galpón para guardar la moto. Y me dijo, si usted sabe, yo le pongo la herramienta. Yo no trabajo motos, trabajo motorhomes, pero dale, adelante. Y ya, entonces así fue. Y sí, la reparé yo junto con este loco de motorhomes, que ahí yo también cometí un error mecánico gravísimo, lo solucionamos juntos. O sea, fuera ¿Cuál de fue que el estaba error reparando. mecánico gravísimo? La moto tiene una bobina, eso es un entrelazado de cobre. Y yo cuando ya estaba reparando la instalé al revés. Y al instalarla al revés, ella tiene un giro cuando prende
y molió todos los cables. Entonces me quedé más tiempo solucionando ya, o sea, ya iba a salir, si la instalaba bien ya salía. Y no, fueron 3 días más porque molí todos los cables, me tocaba buscar cable por cable, soldarlo, todo. ¿Y lo soldaste vos mismo? Lo soldé sí, Cautín y con el loco del motorhome. Ya ustedes saben quién va a ser la persona con la que vamos a grabar el capítulo de mecánica básica. Sí, no, de verdad, Dani siempre ha sido como ese gurú. Yo honestamente, bueno, ya he mejorado un poquito, pero él me conocí en la época en la que yo sabía por dónde le echaba gasolina y ya yo no sabía nada más. Y Dani siempre ha sido esa persona que me resuelve todas las preguntas. Dani, el lugar más... Bueno, no, el top 3. Siempre sí. Preguntamos por el top 3. El top 3, top 3 de los lugares del viaje. Más brutales ¿Qué les del han viaje. respondido? A mí me parece la pregunta más difícil de responder. No, dan Es lugares. la Pues, más difícil, güey. hay lugares con los que uno se conecta demasiado. Sí. Yo te diría el Cañón del Colca en Arequipa. Ushuaia, por el hecho. Y la Laguna de los Tres en el Chaltén, en Argentina. Ahorita te diría eso. ¿Y algún motivo en especial? O sea, paisajes, personas, el Cañón del Colca, cultura. El Cañón del Colca sí, fue una unión de todo. Ahí conocí a Facundo Fanti, es Bichito por América. Él viaja en una Honda, creo que 100 o 110. Iba a Ushuaia, Alaska. Un locazo, una personata. Con él me fui al Cañón del Colca y el Cañón del Colca fue esa sensación, el tema del avistamiento de cóndores. O sea, a mí me sobrevoló un cóndor a 2 metros de altura. Esa sensación era como, este tipo me puede cargar y me lleva a donde quiera. Allá mismo, no sé cómo se pronuncia, pero habían geyser, unos chorros de agua caliente, pero 5 metros, 4 metros de altura, espectaculares. Bueno, esa situación hermosa. Ushuaia, es el hecho de ser Ushuaia, la ciudad más austral, el objetivo, el sueño, todo. El frío, la nieve. A todas estas, ¿cuánto tiempo te quedaste en Ushuaia? ¿Verdad? Una semana me quedé en Una Ushuaia. semana. Una semana. Ay, no, le rindió mucho. Yo creí que eso iba a ser así todo rápido. Te habías devuelto y No, me quedé una semana en Ushuaia. Es que es lo que te decía, demasiado. había lugares donde yo una noche y al otro día salía, Ajá. pero otros donde yo que- decía, yo tengo que estar acá. Pero es que tiempo hasta para familia, Y- para daños, para aquí. Y Ushuaia yo no- el hombre no me más quería ir, eficiente, güey, no me el hombre quería ir. más eficiente con el tiempo en los viajes, por Dios bendito. Y la Laguna de los Tres en el Chaltén. El Chaltén es la ciudad del trekking. O sea, si quieres hacer trekking, ve al Chaltén. Y la Laguna de los Tres es una sensación también de un frío extremo, un viento muy fuerte y bueno, me van a molestar con el tema de los colores, pero una laguna acá de un color y otra ya de otro, un azul, no sé qué, turquesa, no sé qué colores son, pero hermosos, una locura. Me gusta mucho ese tema de la naturaleza, bueno, me gusta. Y en cuanto a países, si pudieras hacer un top 3 un de, top 3, de tus países en los que... Sin contar Colombia. Sin contar Colombia. Argentina, bueno, Perú, Argentina y Bolivia. Yo tengo una pregunta, pues bueno, rapidita, como para que no se nos vaya haciendo tan largo. Bueno, tengo una y otra pues como ya más final. Una, el tema de la gasolina, o sea, si es fácil encontrar gasolineras, Claro. o hay como países que tú dices como fue pucha, esto tan Es mejor con complicado. bidón. Sí, claro. Pues mira, yo también salí como con esa inquietud porque me decían lleve bidones, yo iba a dotar la moto de bidones y demás. En fin, bueno, mi viaje salió así súper de la nada, ¿cierto? Entonces yo salí, yo cuando salí sin herramienta. Fue muy loco como salí.
me habían dicho ese tema, pero no lo sufrí. O sea, te digo que no lo sufrí. Me parece que hay estaciones que todos los países están muy bien suministrados. O sea, hay en cada lugar. Yo creo que es planear la ruta y averiguar la ruta que vas a hacer. ¿Qué tanto? A mí la moto me da una autonomía de cerca de 450 kilómetros el tanque, ¿cierto? Yo sabía que, pues, tengo que andar en menos de 450 kilómetros, tengo que retanquear. Fue como mi teoría. Puntos críticos. Argentina, de Perito Moreno a Gobernador Gregores, fue, o sea, no sé cómo llegué. La moto titilaba, ya me pedía gasolina y yo decía, yo no la sufrí. Yo no la sufrí. No, fue como el punto crítico, pero llegué, me llevó, pero yo sabía que 10 kilómetros más me quedaba sin gasolina. Ya te dejaba botado. Entonces ese tramo, pero ese tramo ya me acuerdo por qué fue, porque a mitad había una estación de gasolina que yo tenía calculada y estaba cerrada. Entonces eso fue lo que me cambió el plan. Es que yo creo que ese es el gran problema, porque por ejemplo, pues uno no tiene que ir en una moto grande, una moto pequeña también tiene una autonomía grande, pues el tanque es más pequeño, pero consume mucho menos. Pero el problema es que a veces uno se ve muy preciso porque tiene una oportunidad, tiene un solo disparo, y a veces uno, acostumbrado a que hay con cierta regularidad o viene de una ruta en la que encuentra más o menos en cada 50 kilómetros una estación de gasolina, uno se confía y no sabe que esa es su última vida. Tal cual, así es. Y eso me pasó en ese caso. Y ya sí, lo más difícil, lo más complicado, pero también un tema político, Bolivia. En Bolivia no le venden gasolina al extranjero. ¿Qué? Sencillamente eso, no te venden gasolina. What? Entonces sí me tocaba, allá sí tuve un bidón, me compré un bidón de 5 galones, que eso era otro tanque para mí, ¿cierto? Entonces estaba como muy bien. Y ya la metodología cambiaba de diferentes formas. A un mototaxi le pedí al Ford, mira, toma el bidón y tanqueámelo, en el IVA, me tocaba pagarle a él, pagar la gasolina, pero también la gasolina más barata de Sudamérica. Ve, me traía el bidón y yo tanqueaba, vuelvo otra vez hielo para yo quedarme con la reserva y así. Hasta que llegué a una estación que me salvó la vida el chico, el bombero, me dijo, vea, tome mi cédula, vaya, sáquele una fotocopia y con esa fotocopia ya usted en toda la estación dice que está haciéndole mecánica a la moto y que fulanito lo mandó por gasolina. Y esa fue la solución de la vida. Y todavía tengo la cédula del loco. Todavía tengo la cédula. Ahí lo tiene guardada. Ahí sacando un crédito en plan amigo. Eso ya me salvó la vida. Es más, la frontera Bolivia-Perú bueno, ahí en el lago Titicaca, bueno, para Puno, yo iba con el bidón lleno y en la frontera boliviana me dijeron, no lo puede pasar. ¿Qué? O sea, la gasolina se queda aquí. Yo se queda aquí y la eché todo el tanque porque ya necesitaba. Pero no te dejan sacar gasolina de Bolivia. Empieza a dar vueltas uno en el parqueadero gastándose la gasolina. Sí, pero es mío. Así fue. O sea, no te dejan sacar gasolina en tanques adicionales. No. Lazo, La tienes que dejar. ¿tenés algún otro sueño viajero en este momento? ¿Cuál es? Sí, por supuesto. Después de este comienzan 1000 sueños. El hecho de haberlo logrado ya te abre la mente brutal. Pero yo diría que el más próximo, me encantaría Alaska. Me encantaría Alaska. No sé si sea inmediato, pero por ejemplo me encantaría también Venezuela. Venezuela creo que es un objetivo que tengo muy pronto, pero Alaska es como el que tengo ahora en la mira. Ahí va a pasar algún día. Hey, ojalá podamos hacer Alaska con Luna aquí. Es que Alaska, no. Todavía no nos comprometamos a ese todavía. Ese sueño. No, pero Venezuela sí, a nosotros también nos hace mucho ilusión el ir a Venezuela pronto. Y vemos en Venezuela la posibilidad de hacer como una salida de campo, porque igual yo creo que uno de los grandes retos que tenemos con Luna es bajarle peso a la moto, porque pues más allá de los corotos que uno lleva para uno, poder documentar el viaje como nosotros lo hacemos requiere bastante espacio, entonces hay que minimizar muchas cosas. Y algo que no nos hemos ensayado también
aún es el poder editar el viaje en el camino, en la comodidad de la casa. Uno tiene los equipos y bueno, el flujo de trabajo se hace más o menos chévere, pero como la idea es poder ir documentando el viaje y en la medida de lo posible que el viaje también vaya generando ingresos a través de los videos en YouTube, se vuelve necesario entonces irlos publicando en el camino, no esperar un año a llegar y 2 años después. Sí. Entonces tenemos pensado ir a Venezuela. Sí, vamos. Genial. Antes de ir y sería hasta Venezuela chévere. yo creo que es un destino súper lindo que hay que explorar. Ay, sí. Y bueno, también yo quedé como con muchas ganas de un poco más de Brasil y el litoral brasilero. Yo creo que me hace falta. Y repetirías Ushuaia. Lo repetiría. Sí, lo repito. Pero de verdad, pues, o sea, no repetiría porque me encantaría, sino porque de verdad, porque sabes que me pareció muy chévere. En el viaje que hicimos a Perú nos encontramos, ellos no salen en los videos del viaje a Perú, pero en el podcast ahí cuando muestro los diferentes viajeros son 2 señores que están ahí arreglando las motos, pero señores ya jubilados, señores que les costaba caminar y andaban en sus motos y ahí estaban haciéndole mecánica, y me puse a hablar con ellos y había uno de ellos que ya que hizo Suramérica en su juventud y que ya estaba repitiéndolo. Entonces a mí eso me parece también como tan bacano, uno ver cómo cambia el mundo y cómo cambian esos paisajes, esas añoranzas. No, Es un viaje diferente. Totalmente. Siempre vas a hacer un viaje diferente. Lo mismo te va a pasar lo que hablábamos, las estaciones, va a ser un viaje diferente si lo haces en invierno, si lo haces en verano, si lo haces en primavera, son viajes distintos. Lo que yo veía en el primer capítulo de ustedes comenzando, me pareció muy interesante que el reto de ustedes lo van a hacer en pareja, y yo siempre pensaba, para mí es un viaje diferente solo, es un viaje diferente en pareja, es un viaje diferente con amigos, o sea, siempre van a ser historias diferentes, siempre, es muy lindo, y si lo repito, seguro, sí. Ay, verdad, y entonces, pero a la final resultaste haciendo el viaje solo, ¿cierto? Ah, claro, a la final. Es a verdad. la final todos planearon, sí, y te planearon todo a ti. Claro, eso era de los temas que hablábamos, y es que siempre hay una excusa que te arruina el viaje. Entonces yo comencé con esto desde hace muchos años, entonces ellos me decían el próximo año, y yo listo, yo les espero el próximo año. Llegaba ese próximo año y me decían, no, que es que el trabajo, no, que es que la novia, no, que es que tal cosa. Entonces, ¿qué tanto? 5 meses. Yo los espero 5 meses, pero ya, si no, salgo yo. Y nadie estaba listo. Entonces yo dije, listo, arranco, porque siempre va a haber una excusa. Lo mismo me pasaba a mí. Yo siempre quería tener el impermeable, tener el pantalón, tener la chaqueta. Yo me iba armando y decía, no salgo hasta tal cosa. Hasta que este chico de la bicicleta me dijo, ponga una fecha. Y sea como sea, no importa lo que pase, salga esa fecha. Tenga lo que tenga. Porque si no, no vas a cúmplase. salir. Y así lo hice. Yo dije, salgo el 18 de marzo tal, y ya. Yo quería una cámara, yo quería un celular, yo quería muchas cosas para hacer mi viaje. Y el 18 de marzo no llegué con esas cosas y dije, me voy. Y ya. Y creo que fue lo mejor, que de los mejores consejos que recibí, ese. Tan bueno el ese chico de la bicicleta, creo que lo hablamos fue fuera de cámaras, ¿no? No, ahorita lo hablamos. Inicio. Sí, es que como echamos ahorita tanto chisme mientras llovía, escampado, yo creo que lo mencioné. Sí, al inicio. Ajá. Pero lo que sí hablábamos ahorita fuera de cámaras era, yo te confesaba que me da un poco de miedo poner a 2 años. Nosotros tenemos planeado salir a Ushuaia más o menos mitad de año del 2027, por ahí. Son 2 años de preparación en los que obviamente buscamos poder hacer el proyecto autosostenible en ruta para poder viajar 1 año. Nosotros queremos podernos permitir quedarnos más tiempo, pero también me parece que uno tiene que tener como ese equilibrio entre el muy pronto y el demasiado lejos, porque muy pronto puede pasar eso, que uno siempre va a haber de decir, jue madre, no hice, o cosas tan fundamentales como... Sí, es verdad, o sea, son comentarios, ¿no? No tiene nada que ver acá, pero cuando estábamos en ese grupo de amigos lo decíamos, es que si lo ponemos a mucho tiempo, no sabemos, o fulanito se casa, o fulanito tiene un hijo, y eso ya te volteó la torta de tus ideas,
o que ojalá nunca pase, pero alguien se accidenta y tal, es una recuperación de tanto tiempo y ya los planes cambian muy fácil. Eso también fue lo que yo traté de mitigar y bueno, ya es poner la fecha y ir por eso, pero y tomar acción. Pero no me parece lejos el tema de 2 años, me parece una preparación suficiente, pero sí, obviamente, son vulnerables a que en 2 años pueden pasar 1000 cosas, pero bueno, es ir por el objetivo, o sea, sí. Y no, pues yo creo que hacer, por ejemplo, este proyecto ya empieza a materializar un poco, tomar acción. Es que la información es tan valiosa, como la información es poder, como es el saber es poder. No, y ya, o sea, ya comenzaron el viaje con sí. ya con este proyecto ya comenzaron el viaje. No, y vos ya hoy nos llevaste a Ushuaia. O sea, Ay, yo ahorita le decía diciendo a Luna, yo viendo esa moto estoy viendo un pedacito de Ushuaia. No, sí, es fantástico, es un sueño muy lindo. Es que a mí me parece muy bacano eso porque yo hice parte del antes, acordate cuando salíamos, cuando vos decías ahorita que tus amigos empezaron a comprar motos de alto cilindraje cuando vos empezaste con el sueño de ese viaje, yo recuerdo que o sea, la negra existe por esta moto, por la Barranquera. Yo me compré una 250 que me duró, no así la marca. Ay, Dios. ¿Quién lo invitó? Ay, no. Corté eso. Sí, yo me compré esa moto en pandemia porque tenía la plata. En pandemia yo pues tenía el síndrome de abstinencia de no salir en mucho tiempo a rodar en la moto. Yo viajaba muy seguido en esa 125, en la rojita. Sí. Y pandemia me encerró y yo dije, bueno, ahí empecé a consumir mucho contenido de motoviajeros y yo veía, es que la gente también viaja. Y para viajar hay maletas, o sea, como yo nunca me preparé, todo era al hombro, todo muy improvisado y empecé a meterme de lleno en el mundo de las motos. Antes yo viajaba en moto porque era lo más barato, lo que me podía permitir, pero gracias a eso empecé a engomarme y en pandemia tenía plata y un día dije, no, pues voy a cambiar la moto y me compré esa 250. Flexibilizaron las cosas, salimos y justo había cambiado de moto cuando yo paro esa 250 al lado de esa moto y yo me duró 5 meses. Yo sabía que con esa moto no me iba a quedar, entonces a mí a veces no me gustaba hablar del viaje porque me parecía muy frustrante uno decir yo quiero hacer esto y que nunca llegara, ¿cierto? Pero ese hecho de que, claro, o sea, nosotros nos conocíamos y en el momento en que yo compré la moto yo ya empezaba a hablar, yo quiero hacer Suramérica y el día que lo hago para mí fue, o sea, fantástico. Es muy lindo uno como ver que te propones algo y lo cumples. De hecho, vos te creaste un Instagram que se llama La Barranquera, la moto se llama La Barranquera. Ahorita le hacemos un primer plano, mostramos ahí al barranquerito que tiene. Y esa ruta, ese Instagram estaba pensado como para compartir el viaje. Luego él es una persona muy egoísta e irresponsable que nos tiene con la misma foto de siempre. Sí, se me hizo difícil el tema de redes. Pero sí, así era la idea. Y igual, publicaba muchos viajes de lo que hacía acá en Colombia y demás. Es lindo hacer eso, pero sí, o sea, también hay que invertir un tiempo importante para eso. Sí, yo creo que eso es un tema que las personas deberían de tener en cuenta, porque hay una expectativa, o por lo menos en estos días tenía una conversación con una persona que admiro mucho, que yo sé que vamos a tener aquí, porque ese man nos hace viajar a través de las aves, de los árboles, de los monos. Bueno, no les adelanto más, pero él me decía que me confesaba que algo que le parecía muy teso era mantener ese equilibrio entre las redes sociales o el generar contenido y los viajes, porque claro, eso termina invirtiendo tiempo que vos podrías estar invirtiendo, por ejemplo, en Perú. O sea, una cosa es ver el video de Perú, pero lo que hay detrás de los videos de Perú, estar documentando todo el tiempo, parar, guardar baterías, empacar, todo lo que se demora y luego llegar súper cansados de una ruta muy larga y tener que hacer backup de todos los videos porque al otro día necesitaba las memorias limpias para seguir grabando. Entonces, a veces es como una renuncia que uno debería de tener. Sí, así es. Bueno, yo creo que por ahí deberíamos ir cerrando. Yo
con esta conversación quedo muy satisfecha, pero con el compromiso de que a este man lo volvemos a tener aquí, de pronto ampliando las preguntas que no hayamos cubierto en este video, que sé que van a surgir muchas más, pero sobre todo hablando de mecánica, porque aquí tenemos un man muy teso que no lubrica su cadena y no le hace mal su mantenimiento, pero sabe muchísimo de motos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Dejen entonces los comentarios pues como de que de pronto se nos pasó, porque la verdad yo creo que ya mañana no preguntamos tal cosa. Siempre va a pasar. Déjennos preguntas, comentarios y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.